comienza. Aquí comienza. Emisora de Claraboya. Con Aldo Suárez. ¡Y Robatrol, viejo! Te vas a paranoiquear con tu teléfono. Hacemos radio. Noche joven, señoras y señores, porque es viernes místicos y todos somos jóvenes bonitos y baratos no, pero si lo barato sale caro, en fin, somos también por ende caros. Caros compatriotas, caros hermanos, bienvenidos a Viernes Místicos, hoy con un tema abarcativo, pero muy interesante porque va a recoger mucho de lo que de pronto salta a la vista y muy pocas veces tenemos noción de que se trata de interpretaciones de pronto de gente que poco y nada sabe de lo que habla, ¿no? Y hablo específicamente, como bien dice el título, de los arqueólogos. A ver, hablar de la academia, no siendo académico, tiene a veces ventajas y a veces desventajas. La desventaja es que, bueno, hace muy poco creíble para los académicos lo que de pronto uno pueda decir. Pero la gran ventaja es que justamente al no seguir sus diatribas, al no seguir sus mandatos, su principio de autoridad, al no seguir sus preceptos, al no seguir sus linealidades, sus obediencias cientificistas en muchos casos, realmente nos da, ¿no?, ese hándicap, nos da esa apertura para poder, justamente con sentido común, hablar sobre cosas que muchas veces explotan en los ojos, pero que siempre una ortodoxia, y esto además valga el término, porque pasa a ser varias de las ramas científicas un dogma en sí mismo, bueno, constituyen esa mirada monolítica sobre determinados asuntos que prefieren no ahondar y por ende muchas veces pecan de ligeros. Lo peor es que quedan en los anales de la historia muchas de sus denominaciones y son crasos errores. Vamos a ver por qué. Bumper y arrancamos. Emisora de Claraboya. Hacemos radio. Hacete miembro. Miembro. La unión es fuerza. Llenarnos de oro. La vida vibra en este reggae. Corazón late y nunca cede. Si todos juntos tiramos redes, el futuro brilla, nada lo frene. Miembro. 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 Este canal no pertenece a religión, logia ni organización oficial alguna. Su contenido expresa una opinión personal basada en la investigación real. El mismo expresa una opinión y está amparada en el artículo 19 de la UNESCO sobre los derechos y la libertad de expresión.
Hacemos radio. Muy bien, señores y señorillas. Muchas veces, la mayoría de las veces, nos encontramos ante hallazgos, no ya los más viejos, sino ante hallazgos de pronto modernos, con nuevas tecnologías, que pueden incluso escanear debajo de selvas, de bosques, incluso debajo del agua. Y hay una neoarqueología que empieza a develar, si no a ampliar, aparentes civilizaciones ya existentes, hallar algo nuevo, cosas nuevas. Pero claro, todo a nivel interpretativo sigue siempre el mismo esquema. Y ya está como que un poco suena jocoso, suena chistoso. Porque pareciera, y ya vamos a expoliar directamente todo lo que durante estas horas de programa vamos a estar hablando, y es que parece tratarse de que hay una sola visión ahí, como en la antigüedad y el humano de otrora. Lo único que concibiera en su vida son tres cosas. Dos tienen que ver absolutamente, o tres tal vez, con la religión, y apenas una de pronto con la astronomía, que además no era astronomía ya cuando entramos a mirar al pasado, ¿no? Que esta tiene con esa denominación muy poquitos siglos. Pero no nos vayamos por las ramas. Estas cuatro cosas son ante un objeto, ante alguna piedra ahuecada. Lo primero que es una pira bautismal o una pira ceremonial. La estructura se trata de un templo de adoración, o en último caso, si medianamente tiene una sospechosa orientación, o en alguna época del año sí o sí tiene que dar unas determinadas sombras o proyecciones, ya es un señalador astronómico, ¿no? Y eso ya es el último de los casos, porque ahí ya le darían un cariz científico, una visión científica, no sin antes igual darle el mote de que se estaría adorando el pasaje de algún astro por allí, ¿no? Entonces todo realmente parece ser para la arqueología, y esto desde épocas inmemoriales, porque estamos acostumbrados a notar este patrón. Antes que nada, y antes de poder arriesgar cierta estructura, porque evidentemente hay técnicas y muy elaboradas con el tiempo para interpretar, para en el contexto tener medianamente una idea de ese objeto, de qué podía ser, qué podía significar, qué podría estar explicándonos de esa sociedad, qué podría estar arrojando como información muda ese objeto, ese lugar, esa construcción, esa orientación.
pero estas siempre parecen quedar cortas o simplemente parecen ser insatisfactorias, porque inmediatamente y sin, a ver, sin falta, diría yo, sin falta, no hay un solo hallazgo que algo de lo que haya no tenga que ver con algo religioso, ceremonial, ¿no? De castas, sacerdotal, y tal vez, evidentemente, la sociedad nada tenía que ver con castas ni con división de ninguna especie. Cuando se encuentran restos humanos, siempre ya directamente es tumba, no puede ser un calabozo, no puede ser eh, simplemente un lugar de interrogatorios, no puede ser casualmente un refugio posterior a toda la existencia de la civilización, donde seres que tomaron como casa para pernoctar ahí y eventualmente fallecieron allí. Todas esas posibilidades son plausibles. Sin embargo, edificio, esqueleto, tumba. Y si hay algún objeto que evidentemente todo humano, si pernocta en un lugar y muere ahí, se ve hoy día con personas solas en una casa y muere con sus enseres, con sus utensilios, con sus adornos, obsequios, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, si eso se viera en un futuro, evidentemente era un rey enterrado con sus pertenencias. ¿Para qué? Para una vida mejor en el más allá, para que lo acompañen en el más allá, ¿no? Entonces, hay varias puntas, no sé ni por dónde arrancar con esto, porque son varias puntas donde se escalonan errores garrafales uno tras otro, ¿no? Vamos a poner una rola de imágenes ahí simplemente para tener acerca de varias religiones y cosas por el estilo, ¿no? Pero voy a bajar por si acaso la cortina, no sé, no quiero que esté que tampoco. Yo la escucho baja, pero por las dudas. Entonces, eso evidentemente, esa falta, y yo creo que, a ver, hay, como te digo, métodos. Nadie va a desdeñar de que la academia lo que hace en absoluta buena fe y en logrando o tratando de lograr una expertise técnica, siendo lo más riguroso posible, va a encontrar todos aquellos elementos que expliquen de la mejor manera un contexto dado, en un hallazgo dado. Pero verdaderamente parece ridículo que todo en definitiva termine siempre en una misma concepción. Si no es una es otra, si no es otra es otra, pero es vecina y es aledaña, tiene que ver, y en definitiva siempre es lo mismo. Entonces, vamos a ir de a poquito, porque una cosa es que vos encuentres, como te digo, un esqueleto, o el esqueleto de una familia, ¿no? Y por supuesto, lo primero que se piensa, así sea un esqueleto aislado de otros, es que es una tumba. Eso es una tumba. O sea, no pudo haber pasado más nada para que la persona fallezca ahí, estén los restos ahí, y sea una tumba.
parece bastante de perogrullo, porque en principio sería algo medianamente lógico. Pero lo que pasa es que eso se saltearía una cantidad enorme de posibilidades, ¿no? De otros protocolos que expliquen verdaderamente si eso significa o no una tumba. Se analizan los objetos que rodean a ese esqueleto. Nunca se sabe, a no ser que esté dentro de algún sarcófago, algún ataúd, que demarque de alguna manera que es, ¿no?, puramente de pertenencia de ese individuo, porque tal vez puede sucederlo más bien, que sean anacrónicos, que los objetos sean preexistentes o sean posteriores a este esqueleto, digamos, ¿no?, o restos humanos. O que estos, obviamente, sean muy posteriores a todo eso otro. Siempre pensamos que debe haber pasos a seguir para establecer determinadas conexiones. Nunca logran ser estos ni siquiera revelados. No parece, siempre dada la prontitud con la que se anuncian cosas, con la ligereza en muchos casos que se anuncian, que eso sea muy pormenorizado. O sea, esqueleto, objetos, chao, son pertenecientes, y evidentemente ya esos objetos le dan al esqueleto una suerte de pompa, lo cual lo dota de justamente cierta dote, que capaz que no la tenía en absoluto. Pero, ¿no? Ya de por sí, porque hay que ver, sobre todo en la antigüedad, cuántas civilizaciones existentes se regían bajo los mismos esquemas. Castas sacerdotales o castas directamente de cacicado, cosa por el estilo. Nunca es un chamán, por ejemplo. Se encuentran objetos, se encuentran hierbas, se encuentran hasta miel que está hasta consumible. Sin embargo, nunca es alguien venerado como un chamán o algo. No. Directamente ya pasa a ser alguien endiosado o alguien de alto rango allí enterrado, ¿no? Y estoy hablando de cualquier tipo de enterramiento, cualquier tipo de civilización, todo lo que nos encontramos siempre. Y esta nos sirve también para hacer una extrapolación sobre cosas que ya están, como decíamos en la introducción, fijadas en el ideario colectivo y que son, cuanto menos desde el punto de vista espiritual, absolutamente erróneas. Pero ya vamos a ir desarrollando el porqué. Por supuesto que es de orden establecer si esa civilización, y para eso hay que esperar otros datos, otros hallazgos colaterales, ver si realmente eso es una tumba o es un lugar en donde ese esqueleto pernoctó, encontrando esa construcción, no siendo de él, y entonces, una vez establecida el nexo, el puente, entonces sí establecer si es propio o no. De ahí en más, analizar los objetos y de ahí en más, ver, siempre con la cautela de esperar a ver si otros hallazgos colacionados
logran dar con una especie de estructura social que justifique el hecho de decir que esa persona era de más alto rango porque está enterrado o se encontró con unos objetos en derredor, ¿no? Y esto es crucial y digo, y como se da todo, y por eso es que nuestra inquietud, porque todo sigue el mismo patrón, entonces realmente da hasta chiste, porque creo que cualquiera de nosotros podría ser arqueólogo, ¿va? Encuentra algo, se fija cuidadosamente con un pincelito de no dañarlo, de poder enterrarlo entero, desenterrarlo entero y demás, y puede hacer una conjetura de lo más plausible desde el punto de vista académico, porque, a ver, no hay en sí demasiadas diferencias entre una y otra. El diagnóstico siempre es el mismo. Pero démosles el beneficio de la sabiduría académica directamente y pongámosle que el 100% de los casos en los que efectivamente creen encontrar a alguien de alta casta sacerdotal o justamente rey o alguien de alta alcurnia porque está enterrado con sus joyas, a pesar de que pronto son simplemente engarces muy rudimentarios o con pulseras o cosas que realmente no tienen ningún tipo de valor, ¿no? Pero enseguida ya se les da. Pero en fin, vamos a darle el beneficio, ¿no?, de la expertise académica y bueno, demos por cierto que todos esos casos son verdaderamente gente encumbrada que ha sido enterrada con sus objetos. Bien. Igual ahí tenemos 3 elementos por lo menos para discernir si en realidad es de alta casta sacerdotal, que no es lo mismo que un líder de la sociedad. Si es de alta casta sacerdotal, los objetos que están rodeándolos tienen que tener alguna denominación, algún patrón o algo que especifique que son objetos religiosos. En la mayoría de los casos, cuando esto es tipificado así, no lo son. No tiene nada que ver. Son simplemente vasijas, casi siempre vacías, y están selladas además. O se encuentran algunos objetos allí, algún que otro escrito, o eso, joyas o cosas por el estilo. Joyas, digamos que no son tales porque no son piedras preciosas en muchos casos y más, son como una billutería elaborada que tal vez obviamente tenga más un valor sentimental que un valor en sí, porque yo que sé, las piedras preciosas no necesitamos un mercado para establecer que son preciadas, justamente porque son escasas. Y cuando son elaboradas y demás, y tienen, ¿no?, un buen engarce, un buen trabajo artesanal, sí, podemos estar hablando de que es un alto obsequio o es algo que podría significar una cocarda específica, o simplemente tal vez un obsequio de otra tribu, lo que sea, pero de valor. Por lo tanto, sí podríamos valorizar, si se quiere, a el esqueleto, suponiendo que esas pertenencias son suyas y no haya sido un saqueador que le robó a alguien que llevaba eso y que pernoctó ahí y murió en esa tapera y evidentemente
con sus cosas, con sus enseres y demás. Entonces digo, hoy día desenterramos eso y decimos, oh, es un gran sacerdote. Y era, es un malandra bárbaro, ¿no? Porque muchas veces, qué sé, falta la falange un dedo o cosas que de pronto vos decís, pero ¿y cómo llegaron a esa conclusión? Porque evidentemente, si es un sacerdote, digo, algunas sociedades se sabe que castigan a quienes hurtan lo ajeno con la mutilación de algunas partes de su cuerpo, sobre todo aquella que ha sido objeto, ¿no?, de herramienta del hecho. Entonces, a quien no le cortaban dedo, le cortaban la mano directamente o cosas por el estilo. Entonces, que sea un gran sacerdote con sus joyas, que le falte alguna falange o algún dedo, viste, muy encumbrado no era. Pero, viste, siempre se hace igual una tabla rasa, ¿no? Bueno, se debe haber perdido, de estar por ahí, viste, o simplemente sufrió algún accidente o algo, ¿no? Cosa muy rara en alguien que no trabaje, que le hacen todo, ¿no? Pero, en definitiva, también puede ser. Fíjense ustedes cuántas cosas todavía no llegamos a lo profundo que tiene que ver justamente con lo espiritual. Porque ahí ya es otro terreno. Y si hay algo que la academia carece en lo absoluto, es de conocimiento espiritual. Y el conocimiento espiritual es universal. No estamos hablando de religión, no estamos hablando, evidentemente, ni de catolicismo, ni de cosas que conocemos. Para nada. Porque no sabemos esas civilizaciones que seguían. ¿Qué Dios adoraban? Si es que adoraban. Porque tampoco tiene que haber civilizaciones que directamente, sí o sí, tengan que adorar algo. No. Directamente pudo haber habido civilizaciones que no necesariamente adoraron a nada, ni veneraron a nada. Muchas veces se nota, son civilizaciones sabias, que lo único que han dejado es un legado de grabados, de papiros, de cosas muy sabias, como digo, y que no hay ningún objeto de religión, y que en realidad también tienden más al nomadismo, a no querenciarse con ningún lugar ni cosa. O sea, realmente el desapego absoluto. Y eso está hablando de una espiritualidad superior, cosa que para la arqueología ese matiz no existe. Es directamente o algo de adoración, o algo bautismal, o algo ceremonial, o templo, o de última, observatorio astronómico. Sí o sí, en adoración a algún astro, ¿no?, que signifique algo, porque tampoco es que sea un observatorio directamente científico. Entonces ese sesgo a veces nos hace preguntar si en realidad no es, como parte de muchas cosas, un tema de desvío de atención, ¿no? Un tema de directamente tirarla para el outworld, ¿no? Porque es demasiado problema, primero, meterse en cosas que no se sabe. Segundo, sacar determinados elementos que dejen mal parada a la cronología ya establecida. Y miren si hay cosas que dejan mal parada la cronología. O de última también que dejen muy mal parada a la ciencia per se, ¿no?
Y bueno, pero igual todo eso pasa porque las explicaciones pasan a ser, como te digo, jocosas, tan de perogrullo bueno, no hay otra cosa. O sea, en el pasado no, el ser humano en el pasado era tan mentecato y tan absurdamente predecible que encontramos 3 objetos y directamente ya sabemos a ciencia cierta que adoraban algo. Y claro, solo cuando uno hace un largo camino espiritual, ve la realidad y la realidad humana con otros ojos. Por tanto, entiende que hay muchos modelos de fe. Hay incluso modelos de no fe. Hay modelos de sabiduría. Y la sabiduría justamente no entiende de dioses, no entiende de personificación de dioses, ni antropomorfización de dioses. No entiende de adoraciones. No entienden de objetos a adorar. ¿Me explico? Y todo eso es una espiritualidad sabia, que no religiosidad, que no dogmatismo. Y por tanto, un conocimiento espiritual escapa absolutamente de la academia porque ésta carece totalmente de ese conocimiento. Entonces, juzgar cosas religiosas por alguien que ni siquiera es religioso, estamos cometiendo un grave error. Podrá la academia tener todos sus pasos muy bien calibrados para establecer determinado tipo de cosas, pero, oh casualidad, siempre caen en lo mismo. Piras bautismales, pira de sacrificios, fíjate vos, ya vamos a tocar ese tema, pira ceremonial, templo de adoración, o en último caso, templo o observatorio astronómico, que no astrológico, aunque no existía la astronomía en los hallazgos que se hagan, obviamente, de más de 200, 300 años. Y bueno, nos encontramos con todas esas curiosidades que, repito, no hacen más que una y otra vez hablar sobre un mismo esquema que parece que todos los arqueólogos aprenden desde el mismo esquema, todos con una tabla rasa, cuadraditos, sin poder en sí salirse de un método que evidentemente está marcado para que siempre se repita, sin lugar a ningún tipo de dudas, las mismas premisas. Entonces, obviamente, eso deja grandes dudas en quienes utilizamos el sentido común, porque tenemos una visión desde lo espiritual y que no condicen en absoluto determinados tipos de comportamientos, objetos, enterramientos, símbolos, sobre todo símbolos, con el hallazgo arqueológico y con la interpretación tan banal, tan burda, tan ligera, que en la mayoría de las veces hace la arqueología. Pero vamos a una pequeña pausita y seguimos con la segunda parte de este tema que está absolutamente interesante. Espero que lo estés disfrutando. Emisora La Claraboya. Hacemos radio. Hacete miembro. Miembro. La unión es fuerza. Llenarnos de oro. La vida vibra en este reggae. Corazón late y nunca cede. Si todos juntos tiramos
nada lo frene. Miembro, miembro. Este canal no pertenece a religión, logia ni organización oficial alguna. Su contenido expresa una opinión personal basada en la investigación real. El mismo expresa una opinión y está amparada en el artículo 19 de la UNESCO sobre los derechos y la libertad de expresión. Emisora La Claraboya. Hacemos radio. Joyas de la música libre. Una exquisita selección. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Noticias de la Clara, un remozado estudio como para darle un poquito más de realce a las noticias. Es muy difícil que la puedan ver. Estás en emisora La Claraboya. La Clara para los amigos. Es así, señores y señores. Aquí volvemos con el tema de la fecha del día de hoy. Las fallas de, digamos, la arqueología. Bueno, tenemos un rol de imágenes ahí random donde aparecen determinado tipo de cosas, simplemente para ir ilustrando nada más civilizaciones, religiones, adoraciones y demás. Bien, sabemos desde la historia, desde cuando se empieza a registrar. Eso es lo que empieza a ser un poquito más creíble. Y digo un poquito más porque también quienes la escriben son quienes la relatan. Y quienes relatan la historia siempre, ¿no?, tienen un gran sesgo de grandilocuencia, de ego, en fin, de enaltecer su idiosincrasia. Siempre. Sino aquel bando ganador y en fin, ¿no? Ya sabemos también eso. Pero de última pueden estar basadas en acontecimientos reales, medianamente, digo, porque hay algo que es eso, está escrito. Porque después la tradición oral, en muchos casos, es confiable, con sus variantes y demás, porque es imposible que algo que no esté como en estos tiempos, donde por ejemplo la Navidad tiene su patrón su paquete ceremonial, si se quiere, arbolitos, luces, 24 fiestas, cohetes, cosas por el estilo, y eso, la propaganda se encarga año tras año en ese mismo ciclo de darle la continuidad exacta que a lo largo de los tiempos se va manteniendo. Pero las celebraciones
de antes no tenían una propaganda física y específica y una figura que se pudiera mantener. Después cada aldea, cada comunidad, de acuerdo a su criterio, la festejaba un año sí, un año no, de una forma u de otra. Y evidentemente eso con el tiempo va degenerando y de generación en generación justamente va tomando otras formas y demás. Entonces, no porque veamos la regularidad de la vida moderna regida por el mundo de la imagen, por la propaganda, y eso desde hace más de 200 años, quiere decir que todo en la antigüedad era igual. De hecho, no. De hecho, para nada. Por tanto, debemos, cada vez que vamos para atrás, ir haciéndonos una idea de lo laxo que son los acontecimientos, sobre todo los cíclicos, y bueno, y sobre todo eso también, los ceremoniales y demás. Y depende mucho, muchísimo del tiempo, de la civilización, de justamente el tamaño de esta civilización. Si eran pequeñas aldeas nómades, o sea, tienen una estructura en sí ya no religiosa, porque también se comete un gran error cuando se habla de la espiritualidad de hallazgos civilizatorios con el mote de religión o creencia. Es directamente ya dar una forma a algo que puede resultar absolutamente erróneo, porque hay una diferencia enorme entre algo religioso y ceremonial y algo espiritual que, ¿no? Obviamente, siendo arqueólogo, esa diferencia no existe. Ponen todo entre una misma bolsa y ahí está el error abismal que se puede llegar a cometer cuando estamos interpretando mal una serie de simbologías, una serie de comportamiento espiritual, más no religioso ni adoratriz. Entonces, claro, nos cabe a nosotros, bajo la lupa de, sea como sea, acierto, error, credulidad no, porque si hay algo que no se nos puede endilgar es una credulidad. De hecho, el ser cuanto más espiritual, cuanto más profundo espiritual es, menos cree en absolutamente nada. Porque entiende que hay una ciencia, entiende que hay una contundencia en el saber humano. No se trata esto de creer en un más allá, de pensar que no, hay incontrastablemente pruebas absolutamente contundentes, no de una, de dos, de tres, de cuatro, de millones de personas que testimonian la misma cosa ante los mismos hechos. Entonces, hay leyes científicas que tienen ni un 1% de contundencia que esto que estoy diciendo. Y están establecidas como leyes científicas, ya te digo. Como incluso ni siquiera variables, como cuestiones fijas. Entonces, un error enorme que se puede estar cometiendo cuando decimos que esto es una pira bautismal. ¿Quiénes hacían bautismos y cómo? Basémonos hoy en las civilizaciones que hoy existen. Entonces, vayamos a tribus amazónicas
vayamos a tribus africanas, vayamos a tribus de la tundra, los Inuit y unos cuantos, los Altos Sioux de Canadá y gente que vive en esos lugares. Y tenemos ahí un abanico enorme de espiritualidades. A ver, es inherente al humano determinado tipo de supersticiones, de leyendas, y bien sabemos que las leyendas siempre hay algo de veraz que tienen, siempre hay algo que una leyenda le dispara, porque los hechos imprimen la leyenda. Así que muchas civilizaciones tienen una misma figura para determinados acontecimientos y que es común a muchos conglomerados humanos y de distintas regiones. Lo hablábamos la otra vez con los dichos. Los mismos dichos, justamente dichos de otra manera, redactados de otra manera, pero que entienden a lo mismo, a un comportamiento humano dado. Y a tal comportamiento, tal consecuencia. Y el dicho dice eso. El dicho advierte, el dicho tiene una sabiduría. Y repetimos, se puede decir de distinto idioma una puteada, pero es una puteada. Y va a ser lo mismo en cualquier idioma. Por tanto, cosas que son inherentes al humano, sí, son plausibles de poder darles una interpretación, perdón, desde el punto de vista arqueológico. Fenomenal. Ahora, cuando decimos se convierte en un error garrafal, el hecho de creer que es lo mismo una religión o un acto religioso a una manifestación simbológica o puramente de sabiduría espiritual. Yo creo que siempre hay dos lecturas, y esto no es una cuestión conspirativa no, porque está muy de moda el hecho de cuando uno piensa colateralmente o cuando endilga determinadas falanges de conocimiento una responsabilidad, bueno, directamente ya es conspiranoide, ¿no? Pero eso también para quien no sabe nada, en el sentido de que el mundo está gobernado por símbolos, por logias, por comunidades secretas, incluso al más alto nivel, como lo puede ser simplemente una agencia de inteligencia, que en los países están, sea quien sea el gobierno que esté, están por encima y detrás de todos los gobiernos, de todas las cuestiones, y tienen solo una prioridad y además una libertad, como hemos analizado, para hacer cualquier tipo de cosas. La unión que eso tiene con la cantidad de influentes individuos que también están bajo determinados tipos de secretismos, es tremenda. La unión es casi indisoluble. Por tanto, estamos, sí, gobernados por una determinada ideología y determinado pensamiento que no es, evidentemente, el de todos los líderes así llamados que vemos públicamente, ni nada, porque el verdadero mandato nunca, no tiene cara, no tiene rostro. Entonces, quien entiende estas cosas, quien no tiene ni la más absoluta duda de que el mundo es gobernado así, porque es gobernado así,
Entonces, está en capacidad de ver con un pensamiento lateral las cosas de la realidad, las cosas que acontecen en la realidad, porque las interpreta de otra manera. Y porque dice, ahí hay una doble interpretación, porque es evidente que por la simbología, por todo lo que trata, por la orientación de determinados tipos de monumentos y lo que en sí representan los objetos que están ahí, están hablando de una sabiduría ulterior. Hay determinado fragmento de autoridades que esa información les es muy útil para establecer otro tipo de averiguaciones, para indagar un poquito más acerca de el gran mensaje que eso tiene. Y no es moco de pavo. Hay hallazgos que han cambiado literalmente el rumbo de incluso la vida geopolítica de la humanidad. Siempre en los albores de esta nueva era, lo cual ha hecho que apuntaran, como apuntan, a un gobierno único, una única religión, a el hecho de empezar a acotar toda esta apertura de información y toda esta explotación de acceso que tiene el ser humano, empezar a acotarlo de manera increíble, porque se le va de la mano todo. Y porque además hay que preservar esos bastiones de conocimiento para que el profano no los tenga, no los domine jamás. Entonces, cuando hay un hallazgo que tiene esta dote de sabiduría, evidentemente lo más fácil es pira ceremonial, sacrificio, ¿no? Y tirarlo siempre para un costado. Fíjate vos que hay cosas, si serán de tal desvío, que la mayoría de las cosas a las cuales hay que prestar una especial atención, pero que tampoco es necesario porque explotan los ojos, siempre tienen que ver con el diablo, con un demonio. La torre del diablo, el acantilado del diablo, la ensenada del demonio, o sea, es muy loco. Específicamente tiene ese nombre, no importa de qué época, de qué religión, ni nada es. Parece ser que el diablo es universal, cuando el diablo es simplemente católico, ¿no? Pero está esto de desviarlo, bautizándolo como algo maligno, como algo para que sin interés te dé. Simplemente se llama así y ya está. Y eso es muy estratégico y muy específico, porque nadie se fija, llamado así, no sé qué, ya está. Bastó. Pero una mirada fina, y una mirada que tampoco se lleva por el nombre, la nomenclatura que le dieron, ve lo que tiene que ver. La Torre del Diablo es un árbol. No hay otra. Pero, viste, la torre. Como ahí en medio de la nada sale una torre con toda, justamente vasos capilares que también le dan nombre de basalto, ¿no? Otra rama también, como la arqueología, que es tremendo. La geología es tremendo. Lo sesgado y lo ciego. Pero bueno, estamos elaborando también y vamos a elaborar un documental, porque eso tiene que quedar, para los 3 o 4 que lo vean, tiene que quedar de una manera contundente allí expuesto, porque es una investigación que lleva varios meses, si no años, y bueno, y queremos dejarlo muy, muy claro, también con una visión colateral y una visión obviamente fuera de lo que son los estamentos académicos, que, como te digo, en muchos casos son absolutamente técnicos y reales, y en otros, la mayoría, realmente son más de desviación que otra cosa, ¿no?
Entonces, bueno, evidentemente en esto de la arqueología hay y mucho. Desconocimiento, evidentemente, porque se puede saber mucho de arqueología, de pincelitos, de cosas, de establecer determinado tipo de criterios, pero a la hora de enumerar simbologías, determinados objetos, construcciones, orientaciones y demás, la tiran, ¿no?, para el lugar más fácil. Así que para terminar vamos a ir con dos elementos que son absolutamente fundamentales. Uno es el hecho de lo fácil que es tirar para una religiosidad cosas que no sabemos explicar. Y en el último caso, ya te digo, tirarlo como una cuestión astronómica, observatorio. Y hay que ver, esos observatorios lo que menos tienen es forma, comodidad, lugar, nada tienen de observatorio. Pero ahí están. De alguna manera se las ingenian, porque hay que ver los documentales para darse cuenta cómo y de qué manera hay que ponerse en un lugar, tal cosa, para que en el equinoccio llegue una sombra que hace con el que... O sea, una zaraza, como decimos por acá, una fruta que no tiene sentido. Pero bueno, ya analizaremos puntualmente en algún momento estas cosas, para darnos cuenta de lo ridículo que es como describen determinadas cosas que a todas luces nada que ver tienen con eso. Pero se nos mete una tercera cosa en el medio. Este tema, para terminar lo del observatorio, si es un observatorio astronómico, no es científico. No va a aportar nunca nada científico. No hay ninguna revelación astronómica desde ahí en retrospectiva. Jamás. De hecho, no pasó ni con los mayas, con los calendarios tremendos. Europa se los comió todo, dio interpretaciones de la que quiso, tapó todo lo que pudo, y en realidad, para no quedar realmente atrasadísimos en una cantidad de preceptos, sobre todo astronómicos, astrológicos, directamente han enterrado. Y todo lo que incluso guías autóctonos de esas tierras, de Mesoamérica, hacen es repetir el versículo que tal fraile o tal cosa se le ocurrió decir, y ahí está su interpretación. Entonces es tristísimo, porque hay gente que va y paga no sé cuánto para tener un viaje para ir a esos lugares, para ver eso, y un cara de nativo de ahí diciéndote cosas que en realidad pertenecen de siglos atrás a frailes y escribas que han puesto lo que quisieron. Nunca hacen referencia a todos los templos que están tapados debajo de las iglesias. Nunca hacen referencia a que para arreglar un caño nomás levantan y hay estructuras que tienen que taparla todo, porque si entran a sacar los hallazgos enormes que hay ahí, no tiene nombre, ¿no? Tanto en Perú como en todo Mesoamérica hasta México. Entonces, es una locura. Es una locura lo mancillado que está todo. Entonces, si es astronómico, es de adoración, para adorar a algún determinado coso, o qué bueno, qué crack que eran, que señalaban el equinoccio, ¿no?, y el solsticio. Lo único, parece que sería lo único que conocían las civilizaciones anteriores, sabias en los ciclos que Europa nunca en la vida sacó, nunca en la vida supo que habían 144.000 años de ciclo
total de todo lo que pasa en el cielo. Y los pasmosos ciclos con lluvias de meteoritos, casi una por mes y todo más, y en fin, una cantidad enorme de cosas que los europeos se lo morfaron totalmente y no había ni hubo jamás forma de dar en el clavo con eso. Después salieron a hacer retroingeniería para de alguna manera nombrar algún cráneo europeo como descubridor y demás de esas cosas que saquearon de conocimiento de otros lugares, ¿no? Así que ese patrón lo sabemos muy bien y muy claro. Por tanto, siempre van a tirar, si es algo astronómico, no como un hallazgo en sí, sino como algo también de adoración, algún astro. Segunda cosa que quería tocar es la interpretación de grabados o figuras, llevándolas a sacrificio humano. A ver, no es raro porque grandes logias de acá lo hacen de una u otra forma y para uno u otro objetivo, pero lo hacen. Y hacen cosas realmente que dejarían a la barbarie que intentan pintar de las civilizaciones anteriores como unos bebés de pecho. Pero nada tiene que ver que estos lo hagan con que aquellos lo hicieran. Siempre hay interpretaciones que, como digo, muy a la ligera se tiran y que no condicen en absoluto con la sabiduría que, por otro lado, la civilización tiene. Vos no me podés hablar de una civilización que, desde el punto de vista científico y espiritual, que es la unión que solo la modernidad se ha dado el tupé y el lujo de separar, simplemente y evidentemente para provocar esto, para que haya una ciencia que no sepa absolutamente nada y que haga siempre las mismas conjeturas sobre las mismas cosas, y toda una falange que sí maneja la realidad y maneja dos realidades, la del vulgo y la que hay que manejar, que, como te digo, han hecho esa ingeniería inversa del conocimiento y han cambiado la visión que ellos tienen para el mundo a partir de ello. Son conocimientos que tienen encanutado, dijera mi hermano, son conocimientos que tienen encajonados, son cosas que todavía incluso muchas están por descubrir qué significan, pero lo tienen todo bajo llave, bajo varias llaves, y nosotros simplemente tenemos que apelar, llegamos a las mismas conclusiones, llegamos a las mismas cosas, por otros lugares. No nos deben nada en realidad, pero sabemos, las vemos, sabemos interpretarlas. Y esto no es para darse disque de nada, ¿no? Transita este camino que es inherente a todo el mundo y lo vas a lograr. O sea, eso no es que nos dé una extraordinaria posición a nosotros que la vemos de lejos y vos no. Entiéndase, porque al final caemos siempre en la misma bobada. El conocimiento es inherente a todos los que siguen un determinado patrón, que no es tampoco demasiada cuestión, ni hay que hacer ninguna iniciación estrafalaria ni nada. Hay que ponerse a tratar de saber quién es uno, cuál es su objetivo y demás, y por añadidura accede a una cantidad de conocimientos y empieza a ver la realidad de distinta forma y empieza a ver todo esto que estoy señalando. Entonces, una sabiduría, una civilización, como decía, absolutamente prolífera, con varios calendarios útiles además para la vida diaria, para las plantaciones, para la vida diaria, para la sincronización de los cuerpos, tanto femeninos como masculinos, para
saber hasta cuándo cortarse el pelo, las uñas, saber qué comer, cómo plantar, todo. O sea, no podés hablar de una civilización con tal sabiduría y tal conocimiento que haga sacrificios humanos a los dioses para tener una buena cosecha el año que viene. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. O sea, no, viejo, no. No sabés nada. Lo peor es que esa arqueología deja marcado estas cosas y después se repiten hasta el hartazgo. No, y porque la figura hay un tipo así que desasangre el cuchillo y hay dos personas ahí y está el tipo tirado ahí. Y si vos ves, los chamanes, justamente, los más famosos son de esa región, que hacen operaciones con cuchillo de monte. Y que lo que tienen en la mano es un corazón que en realidad, holográficamente o plasmáticamente o lo que sea, está corporizado para ser trasplantado a ese individuo. No hay uno o dos, hay muchísimos testimonios de esto. Hay libros escritos por gente que obviamente después desapareció. Presidentes que, ¿no? Y grandes figuras que se atendían y que estaban en contacto con estos chamanes. Nosotros entrevistamos a la nieta famosa de esa. Y esa figura habla de dos testigos que probablemente sean los padres. El condenado, que no es ninguna virgen ni nada, o sea, te das cuenta que es un indio que está así, con el pecho abierto. No están sacando el corazón para pesarlo y a ver si su alma va al infierno. El coso es una estupidez. Y dicho por los mexicanos que saben de espiritualidad, dicen, eso en ningún momento está significando un sacrificio. Todo lo contrario, eso es una sanación. Eso es como, sin total asepsia ni nada, en un quirófano que no es simplemente al aire libre, con un cuchillo de monte, alguien que ancestralmente invoca fuerzas no corpóreas, hace que logren en la materia lo que se necesita para implantar. Y ahí no hay ningún tipo de incompatibilidad de esto, de lo otro. Se saca cualquier cosa dentro de los cuerpos y se pone cualquier cosa. Eso, hay miles de testimonios. Esto, la arqueología está pero lejísimo de algo por el estilo. Lejísimo. Entonces es facilísimo. De hecho, además, contribuye a la barbarie y a la ignorancia absoluta. Y, no, claro, la capacidad que tenía estos líderes de infundar el terror y demás, y además esa credulidad para sacrificar un humano para tener mejores cosechas. Y ya te digo, ni siquiera ya es una virgen ni nada por el estilo. No. Es un cristiano cualquiera. ¿Sí? ¿No? Entonces, ese es uno de los grandes temas, que es una total ignorancia. Total ignorancia. Entonces, a propios y ajenos, por favor, no crean esas cosas. No. Si hay algo que de pronto se da y se está dando hoy día, esto en total secreto, nadie, ninguna sociedad abiertamente, por más déspota que sea el mandato sobre el cual estén, jamás nadie acepta como norma que se mate gente de por sí, por algo, incluso mucho menos por algo divino o algo. O sea, peor el castigo de cegar una vida que el beneficio que eso puede tener para, o sea, qué clase de Dios. O sea, digo, hay que entrar en toda una especie de religiosidad totalmente desvencijada para darle lógica a eso, ¿no? No tiene ni pie ni cabeza. Así que, cuando hablen de sacrificio humano, hablen de lo que suceden ahora, tras bambalinas, y no
evidentemente lo que públicamente está escrito ahí, que no son más que sanaciones y obviamente materializaciones de órganos y demás. Pero no, hay un largo camino ahí por estudiar, y quienes lo han descubierto, quienes los han descrito y quienes han escrito libros de eso han desaparecido. Entonces digo, siempre la misma cuestión, ¿no? Ahora vamos, para terminar, a otro tema gran, vedette también de estas fallas arqueológicas abismales, imperdonables, diría yo, que es el hecho de que los objetos del difunto lo acompañan en su viaje al más allá. Fíjate vos. Si hay uno de los libros más sabios con respecto a la muerte, es el libro egipcio de los muertos, donde describe exactamente qué debe hacer el doliente, cuál es el periodo en el que las almas en realidad están para cerrar emocionalmente en todo su cuerpo emocional, que se va a degradar, pero cuanto mejor y más acompañado de este lado esté por las mentes, no por rituales y esto y lo otro, por las mentes. Podía morir un familiar en Egipto y otro estar en la ruta de las especias, si su mente estaba conectada y estaba realmente dándole paz. Ya está, no es necesario ningún ni velorio, ni entierro, todos son pavadas absolutas, porque no tiene nada que ver. El mundo espiritual no tiene lugar, no tiene forma, no tiene rituales. Es realmente algo que se propaga a la velocidad del pensamiento y que está con el pensamiento, con la intención. Nada más, es lo único que cuenta. Ahora, y da para hablar programas enteros de eso, para comprender bien que las cosas no son así, y que no tiene que un familiar viajarse medio mundo para ir al velorio, o sea, la cosa más idiota que puede haber. De hecho, ni lo siente, va totalmente desganado, va por la galería para que no echen falta a los demás y todo eso, cuando en realidad de su casa se puede comunicar directamente, dar su bienvenida a la casa, a la nueva casa donde va el ser y demás. O sea, hay un montonazo de cosas. El duelo se vive individualmente y de una manera mucho más eficaz que toda la parafernalia que, sobre todo en las sociedades modernas, inventan. Las cosas atroces que se ven hacer por parte de familiares y demás no tiene sentido alguno. Le quita total valor a lo que en realidad debe hacer un doliente, no importa dónde esté. Las almas no tienen espacio, no la diferencia, ni las aleja un avión. ¿Me explico? Entonces, hay cosas y cosas. Y todo, evidentemente, cualquiera tiene el derecho de cualquier cosa y todo más, pero pasándonos específicamente a lo que es, lo demás es pura parafernalia. Pero entonces, aquí lo que queremos hacer hincapié es en el hecho de que objetos que acompañen en el más allá es la idiotez más grande que puede haber y la aberración espiritual, si se quiere, más grande que se puede cometer, y eso solo lo puede hacer la arqueología, que no sabe un pito. Porque otra cosa, nadie puede interpretar tal cosa, y un egipcio mucho menos. Mira, es más plausible que sea un banco de ADN, es más plausible que sea justamente una cápsula del tiempo, es más plausible que sean cualquier tipo de otra cosa para el futuro que un acompañamiento de sus cosas al más allá. ¿Está? Descartado, en absoluto. ¿Por qué? Porque es la misma cultura que tiene, a no ser que evidentemente el libro de los muertos sea algo que, así como los templos, pirámides y todo, ya encontraron. Y ahí sí, te la llevo. Y que, bueno, toda la
cuestión esta de los faraones, y es algo, obviamente, que como todos los mayas además encontraron todo eso y habitaron y sincretizaron y generaron toda una parafernalia en cuanto a eso. Intentaron seguir medianamente las estructuras y se ve que todo lo que hicieron ellos, sí, aún así se cayó todo abajo y lo preexistente sigue firme ahí porque va a durar más que cualquiera de nosotros. ¿No? Pero esos son 3 pesos aparte. Ahora, teniendo el libro egipcio de los muertos, uno de los más importantes después del tibetano, y del Popol Vuh, Bhagavad Gita y demás, que hablan específicamente sobre el camino de las almas al desprenderse. Nada tiene que ver con justamente apegarlas a cosas materiales, porque además no se va a llevar nada al más allá. Si hay algo que un alma sabia, de sabiduría, debe hacer, es absolutamente despojarse de todo lo que le pueda atar a el terreno de la forma. Es que es tan dicotómico que no tiene el más absoluto criterio. Solo la arqueología puede decir algo por el estilo. Si no es flagrantemente para desviar la atención, es una burrada totalmente. En ambos casos lo es, pero una cosa es una burrada de exprofeso, que puede ser una genialidad, porque en definitiva engañó a media humanidad, y todo el mundo cree que las momias son cuestiones que llevan al más allá y que todos los objetos acompañan al individuo al más allá, y a veces hasta esclavos y animales y cosas por el estilo. Viste, pueden tener tantas interpretaciones de tantas formas, porque la idea de la trascendencia la tenemos todas las épocas, y hoy día hay gente congelada esperando revivir en algún momento, si se da. Así que imagínate que muy probablemente también sea plausible el hecho de decir, bueno, acá algo a lo mató rodeado de todo esto. Conservemos todo lo que podamos esto para que en un futuro se sepa, por ejemplo, porque no es raro que muchas tumbas que se han abierto han matado a sus halladores. Probablemente, justamente, lo que hacían era conservar determinados virus o algo, que, bueno, podían ser estudiados o descubiertos justamente en el futuro. Muchas cosas pueden ser, pero no, lo primero es lo más banal, lo más idiota, de hecho, lo religioso, lo creyente, y siempre acompañado con la muerte. Bueno, ahí hay todo un folclore que le damos nosotros, que cada cultura tenía su cuestión. Entonces, bueno, me quería explayar un poquito sobre ese tema, que ya vieron es interesantísimo, sobre todo ver que la academia, cuando no sabe absolutamente nada de lo que habla, de algo específico, y comete las burradas más enormes, ¿no? Y elementales. Y que todo ese abanico de errores se arrastran hasta hoy día, como siempre la visión barbárica y ignorante y demás de todas las culturas originarias, portadoras de la sabiduría, portadoras justamente de la sanación, y con una sapiencia del humano que no lo tiene ninguna civilización. Sin embargo, la nuestra, la de la inteligencia artificial, la de los microchips y las bombitas LED, se cree la más grande del mundo. Y la involución tremenda desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de calidad humana que tenemos, no la ha tenido ninguna civilización. Y la que va a colapsar más prontamente que cualquier otra va a ser la nuestra. Justamente por esto, por la ignorancia
enorme. Así que, señores, espero que haya sido de su agrado, apasionadísimo tema, y que, en fin, arroje un poquito de luz sobre cosas que, bueno, a la hora de ver esas interpretaciones, estemos el ojo y tratemos, si tenemos acceso, de sacar las nuestras propias, ¿no? Que siempre van a ser, si son del lado espiritual, mucho más sapientes que lo que puede tener una academia arqueológica que de espiritualidad no sabe nada. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos en otra emisión de La Clara. Adiós. Gracias. Mirando hacia el cielo, veo lo que no es normal, veo lo que me dijeron que debería mirar. Todo el pasado y lejano, año de luz sideral, sueños de extraños jesuitas que te obligan a soñar. Desarmando el alfabeto de la carta zodiacal, flor de maestros astrales que una ciencia vino a aplastar. No, no, no. Establecieron férrea regla universal para encontrarle asidero. Hay que dejar de volar. Observo todo este plano hasta donde no da más, usando esas reglitas ninguna cuenta nos da. En la inocencia de un niño se encapsula tanta verdad. Ya no son limpios sus cielos, ya no pueden respirar. No, no, no. Zodiacal, flor de maestros astrales que una ciencia vino a aplastar.